El tema de hoy es una pregunta. ¿Existe diferencia entre el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto? Un tema muy interesante y muy pertinente. Muchas personas hoy en día no han podido evaluar adecuadamente la realidad de lo que significa la ira de Dios. Ellos han reemplazado esta verdad y los enunciados claros de Dios por las emociones y los sentimientos humanos. Se ha generalizado en el pueblo una actitud de permisividad, de negligencia, de tolerancia indiscriminada. Los cristianos cómodamente se relajan en presencia del pecado y del desafío abierto a las leyes de Dios, porque después de todo, nadie es perfecto. Pero solamente la palabra de Dios puede proveernos una descripción balanceada y saludable de los atributos personales de Dios. Solamente la Biblia puede mostrarnos la interacción adecuada entre el amor de Dios y la misericordia de Dios, así también como la ira y la cólera de Dios. Las iglesias pierden muchas veces su sentido de temor y diligencia en proveer a los miembros rebeldes y no evangelizados con los verdaderos antídotos que da la palabra de Dios para su condición perdida. En este contexto se han levantado voces que se enfocan casi exclusivamente en el amor de Dios. Repetidamente se enfatiza la compasión, la misericordia, la gracia de Dios, y se descuidan otros atributos de Dios que son igualmente importantes. Aunque no podemos realmente enfatizar el amor de Dios de manera suficiente, podemos llegar a ser culpables de representar mal la naturaleza verdadera de ese amor. Se puede representar tan erróneamente el amor de Dios que anulemos otras doctrinas igualmente bíblicas como lo es la ira de Dios. Eso es así, Jaime, fíjate, y mientras tú hablabas, yo hacía memoria de este concepto que la gente tiene de Dios, de un viejito con una bata blanca, sentado en una silla, con una barba blanca, que es bien bueno, y un tipo Santa Claus. Bonachón. Sí, el viejito regalón, ¿verdad? Tipo Santa Claus que no le hace nada mal a nadie, que está ahí para ayudarnos, para darnos cosas buenas a todos, que es imposible que él pueda condenar a alguien, que es imposible que él pueda airarse, pero tú dijiste algo muy importante, y extremadamente importante. Dios tiene unos atributos, y todos los atributos de Dios, como Dios, y todos estamos de acuerdo con esto, todos los que tenemos alguna creencia en Dios, ¿verdad? Todos los atributos de Dios son perfectos. Entonces, eso implica que tanto su amor es perfecto, su ira es perfecta, su misericordia es perfecta, su bondad es perfecta, su justicia es perfecta. Entonces, no es como nosotros, que nosotros, por ejemplo, nos airamos muchas veces por nimiedades o por cosas que no tienen ningún tipo de razón, por nuestros propios egoísmos, tenemos prejuicios, somos personas que juzgamos de acuerdo a la condición de las personas de una manera prejuiciada. Sin embargo, en el caso de Dios, eso no es así. Tenemos un Dios que es perfecto, que tiene unos atributos perfectos, entonces no hay en Dios ningún tipo de prejuicio. Por lo tanto, tenemos que concluir, ¿verdad?, que no hay ninguna razón bíblica que justifique este tipo de desfase, este desbalance que las personas tienen. Es como acabamos de decir, ¿verdad?, un entendimiento errado de la naturaleza que tienen las personas de Dios, ¿verdad?, y de la naturaleza progresiva de la revelación misma. Si leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo en conjunto para darnos cuenta de cómo era ese Dios en el Antiguo Testamento, o lo que la gente piensa que es el mismo que está en el Nuevo Testamento. Sí, la Biblia se desvela de manera progresiva la revelación de un mismo Dios, que paso a paso vamos viendo diferentes características de ese Dios. Y en el Nuevo Testamento se hace tan y tan completo como que entendemos ya la Trinidad de Dios, que en el Antiguo Testamento no se manifiesta esa expresión de Dios. Pero eso puede ser una de las razones, no necesariamente razones bíblicas, sino explicaciones de por qué la gente, al ver ese desarrollo, ese devenir, no pueden entender bien a Dios en todo lo que significa. Y desde luego hay algo que agrava esa situación, que es el pecado. Nosotros tenemos una condición pecaminosa que no nos permite a nosotros recibir esa revelación de Dios, ¿verdad? A menos que Dios haya escogido a la persona y le haya revelado a esa persona específicamente, ¿verdad?, lo que Él ha revelado en su palabra.
También se agrava la situación es un tema sumamente complicado, es sumamente desagradable. ¿A quién le gusta hablar de la ira, verdad? Es el tema probablemente más desagradable que hay en la Biblia. Y hay personas que les gustaría que desapareciera toda referencia de ese tema en la Biblia. Nadie quiere ser objeto de la ira de Dios, y mucho menos una ira que concluirá con un castigo eterno. Por esa razón, ¿verdad?, se nos dificulta ser compatible el amor con la ira. Nos parece que es una cuestión ilógica, ¿verdad?, que hay un Dios de amor, que como dije al principio, ¿verdad?, un Dios tan bonachón como nos han pintado, y que vaya a castigar a las personas que son pecadoras. Nos parece una cosa irracional que Dios pueda estar amando y tener a la misma vez ira, ¿verdad? Sin embargo, mucho de lo que es Dios probablemente no puede entrar en nuestra comprensión. Nosotros no comprendemos como seres finitos lo que es Dios mismo. Y habíamos hablado de esos mismos atributos de Dios, ¿verdad? Son atributos, uno de esos atributos es la eternidad. Y la gente lo que se hace es que se construyen unas ideas fragmentadas y bien acomodaticias de la naturaleza de Dios, que es una naturaleza inmutable, y del carácter de Dios, que es un carácter que es santo. Dios no puede tolerar el pecado. Por esa razón fue que Satanás fue expulsado del cielo, porque en el cielo no puede haber pecado. La clase de Dios que le agrada a las personas y de la que se habla es del Dios que habla de amor. Idealizan a un Dios a tal grado que les parece imposible, ¿verdad?, pensar que Dios pueda ser capaz de manifestarle algún tipo de ira. Y la diferencia que nosotros tenemos inmediata a la ira es la humana, que no se compara, como ya hemos dicho, ¿verdad?, con la ira divina. La ira divina y el enojo humano, ¿verdad?, tiene unas características bastante particulares. ¿Tú podrías abundar en términos de eso? Sí, el enojo y la furia humanos no pueden ser utilizados, hermanos, como modelo de referencia para interpretar y entender la ira de Dios, lo que la Biblia menciona como la ira de Dios. Nuestro enojo es irracional y nos daña a nosotros y a los demás. Es egoísta, ¿verdad? Expresa nuestra pérdida de autocontrol, nuestra falta de dominio, nuestras emociones, refleja nuestro deseo de controlar a los demás a cualquier costo. Es una expresión del deterioro y el desequilibrio que el pecado ha causado en nuestro interior, y que hace que nos sea muy imposible a veces coexistir unos con otros, ¿verdad?, en una relación armoniosa. Por otro lado, la ira de Dios no está contaminada por el pecado, porque Él es santo, por lo tanto, está bajo el poder y el control de su amor. Y eso es un poco lo que hace que nosotros a veces no podamos entenderlo. Su primera intención, hermano, es restaurar, es sanar, procurando que todo el orden de su creación se restaure. Por causa de la condición moral nuestra, ¿verdad?, la raza humana merece realmente ser objeto de la ira de Dios. Y al establecer esto la Biblia, de hecho nos recordamos de pasajes como en Romanos, al principio, en el primer capítulo, que dice que la ira de Dios se revela contra todo aquel que atenta contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Las palabras que usa son palabras que nos suenan fuertes, claro, como tú mencionabas, pero son palabras certeras que tienen su propia razón de ser. O sea, la ira de Dios no la podemos comparar con la ira del hombre. Y en la historia de la iglesia, ¿verdad?, de la teología, se dieron situaciones sobre todo esto que queremos que tú abundes un poco sobre ellas. Cómo no, mire, casi todas las herejías que existían en la antigüedad han resurgido y siguen viviendo a través de los tiempos, pero con diferentes nombres. Porque el hombre pecador siempre está buscando algo nuevo. El hombre pecador siempre está tratando de llenar ese vacío intelectual, ¿verdad?, y espiritual, y crea dioses a su imagen y semejanza. Y pues, como tú habías dicho, este tema no es nuevo. Este es un tema bastante viejo, de la antigüedad, Marción. En el periodo de los padres de la iglesia, él señalaba que había un Dios creador, ¿verdad? Él sugería que había un Dios creador del Antiguo Testamento que era un ser inferior al Dios y Padre de Jesús. Un tipo de, ¿verdad?, una dicotomía que Marción se inventó. Entonces se propuso eliminar del Nuevo Testamento todo tipo de influencia de este Dios creador, que para él era una creación, ¿verdad?, una construcción de la mente judía. Por ejemplo, él entendía que los evangelios de Mateo, de esas referencias que se hacían, debían ser eliminadas, ¿verdad? Porque para él ese creador era un creador malvado, un ser malvado.
Y entonces, pues lo que hizo fue que terminó con una versión abreviada de Lucas, como el único evangelio que deberíamos usar, porque él entendía que los otros, pues, estaban corrompidos, ¿verdad?, por esa mentalidad judía de ese Dios malvado. La respuesta de la iglesia fue que rechazó totalmente las ideas de Marción y la catalogaron como una herejía. Y la iglesia pues nombró todos los libros que ella aceptaba como integrantes del canon, que son los libros que tenemos hoy día, y declararon, ¿verdad?, que todos fueron inspirados por un solo y mismo Dios. El mismo Dios que se revela en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Pero todavía hoy en día, Jaime, yo entiendo que la pregunta de Marción sigue vigente. Por lo menos la propuesta de Marción sigue todavía vigente. Hay personas que todavía piensan. Yo recuerdo en una ocasión alguien me dijo, no, porque yo sé que tú eres más del Nuevo Testamento que del Antiguo, ¿verdad? Y yo le digo, no, yo soy de toda la Biblia, porque yo creo que el mismo Dios que estaba ahí, que nosotros vemos castigando al pueblo de Israel, era el mismo que decía que con amor eterno te he amado, ¿verdad? Por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el mismo Dios que está ahí en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento, diciendo que va a castigar a los malos, ¿verdad? Y que los malos perecerán y que el mal finalmente será vencido y que si tú pecas, pues tienes cierta condenación. De hecho, habíamos escogido unos de esos temas. Le vamos a pedir a nuestro hermano Carlos Brucela que lea los versículos escogidos para la discusión del día de hoy. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y el segundo verso es la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A la luz de la Escritura, de estos pasajes, nos resulta teológicamente imposible entender la dicotomía, la diferenciación que se hace de un Dios bueno en el Nuevo Testamento y un Dios malo, un Dios castigador en el Antiguo. Hay una imposibilidad teológica detrás de todo esto, puesto que Dios es inmutable. Eso se hace claro a través de todas las Escrituras. Jesús mismo, el Jesús del Nuevo Testamento, es la segunda persona de la Trinidad, es el perfecto revelador del Padre. Si conocen a Jesús, conocemos al Padre. Así es. Ese Jesús de amor que mucha gente identifica de manera fragmentada con solamente amor, es ese Jesús que constantemente, y es el más que menciona, quizás en la Biblia, la ira de Dios y el juicio de Dios. Y de hecho el que describió el infierno más claramente que nadie. Exactamente. Y la ira de Dios no es necesariamente una característica que se manifieste de parte de Dios permanentemente. Dios mismo en su naturaleza es amor, como dice la Escritura. Y tenemos que hacer esa distinción, porque la naturaleza que caracteriza a Dios y sus acciones es el amor, primordialmente. Dado que la ira de Dios no es irracional, siempre existe una razón que provoca entonces la ira de Dios. Y la provocación de la ira de Dios es por causa del pecado. Es una reacción o una acción de Dios, porque Dios no reacciona, hermano, ante la presencia irracional del pecado en el mundo, el mal que se manifiesta en las criaturas y en el mundo creado. Y en consecuencia su ira es momentánea. Llegará un momento en que sus propósitos se cumplirán y Él pondrá, como dice la Sagrada Escritura y como un versículo preferido de nuestro pastor, ¿verdad?, pondrá a todos sus enemigos como estrados de sus pies. Y hasta ese momento Dios cesará sus acciones en términos de la ira, porque por la eternidad estaremos siempre en su presencia, en su bendición completa. Y es interesante eso que tú dices, que ¿verdad?, hay algo que Dios no se aira caprichosamente como nosotros, que nos levantamos a veces con el pie, como dice uno, izquierdo, molesto. Dios tiene una razón para airarse. El mismo Dios que mató a los hijos de Coré fue el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Fue el mismo Dios que en el Nuevo Testamento mató a Ananías y Zafira por haber mentido. No hay ninguna diferencia en él. No hay esa supuesta dicotomía de que Dios actuó de una manera en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, porque vemos tanto el amor de Dios en el Antiguo Testamento como su ira, y también lo vemos en el Nuevo Testamento como su ira y su amor. Eso es así.
Y hay muchas tendencias, ¿no? Muchas formas de cómo la gente aborda este tema. Y por eso prácticamente fue que trajimos el tema a la discusión. Muchas personas tienden a ignorar ese tema como algo inexistente, una cosa que no les interesa, ¿verdad? Pero en el mismo hecho de que Dios se ocupa de plantearnos estas cosas, y especialmente plantear el hecho de su ira, Dios muestra su intención de que realmente se ocupa de nosotros. Particularmente en el Nuevo Testamento recordamos un pasaje que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo castiga. Y es el amor de Dios el que nos presenta entonces su parte difícil, la disciplina, para hacernos entender que esa disciplina lo que tiene como propósito es restaurar el orden, hacer un arreglo real y verdadero, no caprichoso y arbitrario de todas las cosas de cómo deben ser. Otras personas lo rechazan esta situación y tienden a redefinir, a torcer la verdad, a enfatizar al Dios amoroso por naturaleza. Sugieren que el amor de Dios y su ira son incompatibles. La gente hoy en día sigue feliz su camino, muestra fuera de una armonía que la palabra de Dios establece claramente, y se consuelan en una perspectiva errónea del amor de Dios, una perspectiva incompleta, de hecho. Pero la alternativa real de todo esto es una aceptación balanceada y real de ambas realidades. La realidad es que la ira de Dios no puede ser borrada de la Escritura. Debemos mantener esto en mente cuando discutimos este importante tema. Hemos recibido al menos una pregunta de uno de nuestros oyentes, hermano Alberto Valverán, que nos felicita por el tema escogido en esta noche, le gusta, ¿verdad? Y tiene una pregunta que es muy pertinente. Dice, ¿qué se puede decir a las personas que dicen que Dios es tan bueno que nadie se va a perder? Carlos, ¿qué tú crees? Bueno, ¿qué se le puede decir a esas personas? Es lo siguiente, yo siempre he cogido el ejemplo, ¿verdad?, del padre, y tú y yo somos padres, que tiene un hijo. Y nosotros tenemos a nuestros hijos y los amamos, porque yo amo a mis dos hijos y yo estoy seguro que tú amas también a tus dos hijos. Yo creo que todos los padres, ¿verdad?, con algunas excepciones macabras, aman a sus hijos. Pero también nosotros castigamos a nuestros hijos cuando hacen cosas malas. ¿Qué sucede? Tenemos a un Dios que es amoroso, como estamos diciendo, ¿verdad? Y va a salvar a algunas personas, pero también va a castigar a muchos de ellos que están haciendo las cosas mal y hacen las cosas mal y se deleitan en el pecado. Como hemos dicho, Dios no puede, ¿verdad?, ver el pecado, y por lo tanto Dios va a castigar el pecado. De modo que no podemos decir que el hecho de que Dios sea bueno quiere decir que va a dejar pasar el pecado, porque está en contra de su misma naturaleza. O sea, sí, perfecto. La naturaleza de Dios exige. De hecho, nosotros adoramos a Dios porque es lo único que el hombre debe y puede hacer. Fuimos creados por Dios, para Dios, porque Dios es el único que existe en sí mismo y el único que tiene la dignidad suficiente, como dice en Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu palabra fueron creados todo el universo. Y de esa manera nosotros debemos entender a Dios, no un Dios egoísta que exige unas cosas que van más allá de lo razonable, no, un Dios real y pertinente que está ahí, que es legítimamente, exige su legítimo derecho como Dios a ser adorado. Y de tal manera, ese Dios, en el Antiguo Testamento vemos la expresión de su rechazo a todos los pueblos que le rechazaron, a todo aquel que no quiso saber de Dios. Pues mira, prácticamente la humanidad que no estaba dentro del pueblo judío, que fue el pueblo que Dios eligió para llevar su mensaje, esa humanidad se perdió. Y los que se salvaban, como Jesús decía, que la salvación viene de los judíos, se salvaban dentro del pueblo judío en esa época. En el Nuevo Testamento ya vemos una expresión de la gracia de Dios más amplia. Y Dios llama de todos los pueblos de la tierra, de todos los rincones de la tierra en todos los tiempos, a que se arrepientan. Pero es un llamado al arrepentimiento, no hace un planteamiento de súplica sin ningún tipo de derecho. Dios le dice al hombre, aquí está el plan de Dios, aquí está la oportunidad de Dios, la puerta abierta. Y hay un versículo y un pasaje que muchas personas para justificar sus pecados utilizan.
Es increíble cómo lo utilizan y lo tergiversan. Y es el famoso pasaje de Jesús y la mujer adúltera, ¿verdad? Esa perícopa. Cuando dicen, no, porque que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no leen lo que sigue, ¿verdad? Que Jesucristo le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Cristo está haciendo una advertencia, ¿verdad? Y es la siguiente, ok, tú no puedes condenar a tu prójimo porque tú eres pecador como él. Pero si tu prójimo o tú siguen pecando, van a ir al infierno. No puedes continuar en tu pecado. De modo que no puedes decir, no, Dios me ama y es bueno, yo voy a seguir mi vida como yo quiera vivirla, violando totalmente la ley de Dios porque Él no me puede condenar porque Él es bueno. No, Dios es un Dios que dice, vete y no peques más, no se puede seguir pecando. De hecho, me recuerda, en estos días estaba dialogando con mi esposa de la canción, el himno precioso, bello, Divina Gracia, que expresa del autor John Newton la maravillosa gracia de Dios. Pero cuando la gente se enfoca en lo que es la gracia de Dios, no ve a veces el trasfondo de quién es el escritor de ese himno. El escritor fue un esclavista, de hecho una persona que buscaba esclavos en África, y durante años tuvo esa situación hasta que Dios lo llamó y se arrepintió de manera dramática. Y él escribe ese himno en el entendimiento de que él era el pecador más pecador de todos los pecadores. Hay una película, maravillosa gracia, Amazing Grace, que define ese personaje en esa película, y uno se da cuenta, el actor muestra de manera tremenda el drama que sentía de la carga del pecado que él sabía que había, el arrepentimiento por los pecados que había cometido. De hecho, hay una pregunta que nos llega de súbito, ¿verdad? ¿A qué pecado se refieren ustedes cuando hablan de pecado? Yo le voy a contestar, hermano, pecado en la Biblia es la condición pecaminosa, la naturaleza pecaminosa del hombre. No podemos diluirnos en pensar en pecados específicos, aunque el pecado tiene muchas manifestaciones específicas y la Biblia las detalla en muchas listas que hay en la palabra de Dios. Y tenemos que hacer esa distinción porque no podemos confundir la condición pecaminosa del hombre, que es la condición que en realidad le inhabilita para acercarse a Dios, con pecados específicos. No la podemos limitar a que pues, estamos condenando pecados específicos, no estamos condenando o estamos señalando esa naturaleza pecaminosa que obliga a que el primer planteamiento de Juan el Bautista y de Cristo al empezar el ministerio era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado al arrepentimiento, del reconocer que somos pecadores, que en nuestro devenir en la vida seguiremos siendo pecadores hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Y esa es una de las paradojas bíblicas que quizás en algún momento podamos tocar, el contraste ese que existe, que somos pecadores y santos y escogidos justos a la misma vez, ¿verdad? Seguimos con nuestro tema en esta noche. Y vamos a pasar en este momento a dialogar un poco, para finalizar, de lo que la Biblia afirma sobre estas cosas que hemos hablado. En la Biblia se establece una unidad orgánica. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del mismo Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento se ven maneras claras la expresión del amor de Dios. Te voy a pedir, Carlito, que nos lea el versículo en Éxodo 34, el 6 al 7. ¿Cómo no? Ese versículo dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tremendo. Tremendo versículo, un versículo, ¿verdad?, que expresa diáfanamente el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Y en otros pasajes en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos claramente, por ejemplo en Oseas, cómo he de dejarte. Le expresa a Dios a su pueblo, ¿verdad? Dios se expresa de maneras tan y tan cercanas al pueblo. Y se ve en los profetas, particularmente el sufrimiento de Dios al ver a su pueblo alejado. No se nos plantea en el Antiguo Testamento un Dios insensible y que hace planteamientos de ira sin razones. Dios tenía sus razones para estar airado con el pueblo de Israel, particularmente porque era el pueblo que había tenido la bendición de haber recibido la revelación
de la palabra, de Dios mismo revelándosele a ese pueblo, y no solamente revelándose en maneras habladas, escritas, se le había manifestado en muchas ocasiones de maneras visibles, como en el Éxodo, que había una nube que estaba por el día guiando al pueblo de Israel, y por la noche había una llama de fuego. Y vemos también a Dios abriendo el mar rojo, abriendo el maná en el desierto. El maná en el desierto durante un montón de años, 40 años, estuvieron comiendo comida de parte de Dios, o sea. Es más, mira, la manifestación yo creo más grande de Dios, del amor de Dios, fue hecha cuando Dios a su único hijo para que muriera por nosotros. Esa es la manifestación más grande, y esa manifestación ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15. De hecho, tenemos un sistema sacrificial de expiación por los pecados que se manifiesta en el Antiguo Testamento de manera, una realidad palpable y sumamente dramática, porque el sacrificio de animales era algo sumamente dramático, ¿verdad? Y era una expresión de que nuestro pecado tenía costo de sangre, costaba la muerte de esos animales. En el Nuevo Testamento, aquello que era la sombra y el tipo de lo que era el Mesías que habría de venir, en el Nuevo Testamento ya tenemos a nuestro Mesías, al Salvador del mundo, que se convierte en un perfecto sumo sacerdote y que intercede actualmente por nosotros, pero en un momento particular se convierte en el sacrificio en el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Totalmente hombre, totalmente Dios, perfecto en todo sentido, que vino no a condenar el mundo, como se dice en Juan, sino Él no vino a condenar el mundo, vino a salvar a todo aquel que cree en Él. Y desde ese punto de vista, en el Antiguo Testamento se hace claro el amor de Dios, pero en el Nuevo no se oculta la ira de Dios. Eso es así, muy claramente está expresada. Y hay un versículo que yo quiero, ¿verdad?, leer, que se encuentra en el libro de Hebreos, que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrentar al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mío es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 26 al 31. Una manifestación clara del juicio y de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y es interesante que para muchas personas les parece, muchos de los que no leen la Escritura en el Nuevo Testamento, se sorprenderán de que hayan pasajes como este en la Escritura, un pasaje tan dramático, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y es que el autor de los Hebreos estaba muy claro de que las personas a quienes se dirigía el libro de los Hebreos particularmente eran hebreos que habían conocido el Evangelio y sabían el Dios vivo que estaba ahí, tenían un conocimiento ya previo desde el punto de vista de su conocimiento previo judaico, y en aquella época se daba el fenómeno de que habían personas que salían de ser judíos a hacerse cristianos, y en algún momento tenían la lucha de si de verdad había hecho la decisión correcta y volvían de nuevo al judaísmo. Y ese fenómeno se ve dramático en la Escritura cuando se dice: mire, ustedes no pueden estar echándose para atrás. O sea, Dios le hizo su oferta a la gente en el Antiguo Testamento y se las está haciendo ahora a ustedes la oferta ya completa. O sea, sí. Ya llegó el Mesías fue entregado por nosotros. La muerte de ese Mesías y su resurrección marcan la pauta de lo que de ahora en adelante va a ser la realidad. Ya las sombras las echamos a un lado. Lo que era la ceremonia del Antiguo Testamento se echa a un lado. El foco de atención ahora es Cristo. Y finalmente vemos que hay una diferencia en el Antiguo Testamento, lo que significa el juicio, en la historia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el juicio se enfocaba más en juicios inmediatos. Dios mostraba al pueblo sus expresiones de desagrado de manera visible. En el Nuevo Testamento se enfoca mayormente en un juicio escatológico al final de los tiempos, el futuro de todas las personas que están sin Dios. Hermanos, damos gracias al Señor por este tema.
Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna.